¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, a veces tomamos tópicos de carácter político, a veces sociales y a veces económicos. La verdad que con cada uno de ellos tenemos como para varios programas, ¿no? O sea, lo que pasa en este país en una coyuntura da como para realmente tener muchos programas, muchísimos programas en vivo. Y nunca vamos a dejar o nunca nos va a alcanzar para analizar una realidad tan rica como la que pasa en este país y en el mundo, ¿no? Tampoco hay que plantearlo desde el punto de vista absolutamente endogámico. Esto pasa en el mundo. En el mundo se están cambiando muy rápidamente cuestiones de carácter social, de político, económico, todo junto, como a usted le guste. Lo importante es poder decodificar estas situaciones. ¿Para qué? Y bueno, porque tenemos la necesidad de ser efectivos si queremos cambiar las cosas para bien. No podemos andar por ahí dando vueltas con ensayo y error o probando a ver qué pasa. Tenemos que tratar de que aquellas cosas que podamos hacer, si todos coincidimos con que las transformaciones tienen carácter colectivo y no individual, y creo que todos coincidimos en eso, tenemos que tratar de que sean realmente efectivas para que todos puedan participar y todos obtengan un resultado. Los que tenemos un a priori ideológico, por supuesto, los que tenemos una estrategia en la cabeza, y aquellos que no, aquellos que solamente dicen yo quiero que me vaya un poquito mejor el día de mañana. Para eso tenemos que tratar de decodificar en forma sencilla y que permitan efectividad, como decía al principio, algunas cuestiones como por ejemplo la economía. La economía que aparece con definiciones y palabras que suenan difíciles, que son difíciles porque uno puede generar o utilizar términos que sean más o menos decodificables, o puede intentar que se transmita para una mayoría. Por lo general, las mayorías del privilegio intentan hablar para sí mismas, intentan tener un lenguaje poco comprensible. Y definiciones también, que por ser poco comprensibles, también pueden escamotearse, ¿no? O pueden tener hoy un contenido y mañana otro. Para ser más claros, tenemos compañeros que saben de economía y compañeros que nos ayudan a decodificar estas situaciones. Por supuesto, que estudian, sistematizan y nos ayudan a los legos a poder transmitir qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Por eso tenemos a Pablo Manzanelli con nosotros hoy como invitado. Querido Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal? Cifra. Gracias por la invitación. Cifra. ¿Por qué no decís qué es Cifra? Porque... Sí, Cifra es un centro de investigación de temas económicos y sociales de la CTA, Centro de Investigación y Formación de la República Argentina. El nombre lo inventó Hugo Yasky, bastante creativo, ¿no? Cifra. Sí. Después, ya en 2009, y es muy interesante porque es la primera experiencia de un centro de investigación de una central sindical en Argentina, ¿no? Hasta ahora había siempre institutos de investigación que estaban ligados a un sindicato, ¿no? Por ejemplo, para los que tienen memoria o los que vivieron en ese momento, el IEF de la CTA, por ejemplo, Claro. Que era de ATE particularmente. Uh-huh. Esta fue la primera vez en la historia argentina que los sindicatos dejaron de lado sus individualidades y conformaron un centro de investigación, lo financian, lo sostienen, y bueno, y nosotros con humildad hacemos el aporte desde ese momento, ¿no? Ya 2009 hasta hoy ya tenemos 16 años de existencia. Un montón. Bueno, no sé, bastante. No, claro, un montón, pero además resulta importante que los sindicatos podamos decodificar qué es lo que pasa a nivel macro en la economía y hacia dónde va, ¿no? Porque si no tuviéramos eso, nosotros solamente podríamos decir queremos aumento de sueldo de acuerdo a la inflación o a la supuesta inflación, digo, ¿no? Ya que estamos.
Pero no podríamos prever lo que va a suceder. Por lo tanto, yo creo que es fundamental jodidos. Fundamental desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la estrategia sindical, desde el punto de vista de la estrategia política de una central sindical, que es necesario, y también desde el punto de vista del debate de ideas, porque la CTA históricamente, desde que se fundó, tuvo una marca registrada, ¿no? En términos de la discusión económica, y eso genera diferencias en las relaciones de fuerza, permite generar una batalla cultural en el sentido progresista del término y no del que da actualmente Milei, ¿no? Que toma esa idea gramsciana, digamos, de operar desde ahí también para construir transformaciones económicas. Bueno, esto es para hacerlo desde el punto de vista de los intereses de los sectores populares. Porque lo de Gramsci y Milei me desubicó. No, porque en un momento se habló bastante de esto, ¿no? De que recuperaba algunas concepciones gramscianas, que esto es dicho mal y pronto en términos mediáticos o por pobre Gramsci. Por este equipo de gobierno que la verdad que desde el punto de vista intelectual deja bastante que desear. Entonces recuperan títulos y los reproducen, pero obviamente esto no es así. Ahora sí, la importancia de la cuestión del debate de ideas para consolidar programas económicos de transformaciones estructurales, ¿no? Esto hay que pensarlo desde el punto de vista de los sectores populares, o sea, hay que tomar también lo que hace la derecha, hay que construir el cuento que explica los problemas que tiene la economía argentina, como lo hace la derecha, porque Milei reproduce lo que han hecho históricamente, que es decir, que las crisis económicas, que los procesos inflacionarios obedecen a que el Estado gasta más de lo que le ingresa, y esto no es la cuestión prioritaria desde el punto de vista popular. Me parece que hay que construir una mirada distinta, que es poner el foco en algo que es central, que es que desde el punto de vista histórico, cuando empezamos a tener más crisis, fue en el momento que tuvimos menos déficit fiscal, o sea, el Estado no gastaba más de lo que le ingresaba en términos comparativos con lo anterior, y además se produjeron crisis más frecuentes, más profundas, y que eso tuvo un denominador común, que es la fuga de capitales y la valorización financiera que impuso la dictadura militar y que está vigente como modelo de acumulación hasta la actualidad. Y esto lo puedo decir con datos muy concretos, porque nosotros teníamos 2 crisis cada 10 años cuando Argentina era un país industrial, en el periodo de 1930 a 1976, y en ese momento teníamos 3 veces más déficit fiscal que en el periodo de 1976 a 2023, donde pasamos a tener 4 crisis cada 10 años, el doble. ¿Sí? Y en esos momentos, si uno repasa la historia, 81, 82, el que se acuerda, la crisis fuerte de la dictadura, el 89-90, la crisis fuerte del gobierno de Alfonsín, 2001-2002, la crisis de la convertibilidad, 2018-2019, la crisis de Macri. En todos esos momentos nadie estaba mirando si el déficit había subido a 10 puntos del PBI, sino lo que miraban era la fuga de capitales, que se aceleraba y generaba grandes procesos de crisis externa, de devaluación, y terminaron consolidando una economía bimonetaria, porque claro, después de eso, no solo los que fugaban porque hacían negocios, las grandes empresas, sino también el resto de la sociedad veía que los pesos no aguantaban, ¿no? Está muy bueno que vos plantees esta cuestión, o desmitifiques esta cuestión del déficit, porque cuando se hace la comparación dice, y bueno, a ver, vos en tu casa gastás más de lo que... Si vos en tu casa gastás más de lo que ganás, y escúchame, esto se va al tacho. Digamos, no hay economía que aguante. Entonces, se asemeja o se hace una trampa donde el imaginario es lógico lo que plantea Milei. No podemos gastar más de lo que... O sea, no podemos tener déficit, ¿verdad? Eso está bien. El tema central es pensar que eso es lo que causa todos los problemas en la economía argentina. Claro. No, porque ¿cuál es el tema? Acá nadie desconoce que hay una fuga de capitales muy fuerte. Incluso... No voy a decir fuga de capitales, digo, porque la gente no sabe por dónde se fuga. Parece que se fugan, que se tomaron el buque. ¿Cómo se fuga? Bueno, no, en realidad la fuga de capitales, como definición, es la parte del excedente que hay en la economía. Sí. O sea, el excedente, ¿qué es?
las empresas tienen una ganancia, la parte de esa ganancia que no invierten o que no la consumen internamente en el país o que no la depositan en un banco o en un activo financiero, todo eso que no está en algunos de esos lugares es excedente que se extrajo de la economía argentina y se va. Se puede ir a las cajas de seguridad, se puede ir abajo del colchón, se puede ir a los paraísos fiscales, como hacen las grandes empresas, que es lo más relevante desde el punto de vista cuantitativo, se puede ir a colocaciones financieras en el exterior. ¿Sí? Precisás dólares, porque no lo van a hacer en pesos. Claro, ¿no? Esos son pesos que se transforman en dólares y que se van, si no hay dólares, se van al exterior del sistema. Está bien, pero si no hay dólares, ¿de dónde salen los dólares? Esos son los que se piden en préstamo. Exactamente. Buenísimo. Argentina tenía un problema histórico de que siempre le faltó dólares. Pero el tema es que antes de la dictadura faltaban dólares porque había un proceso de industrialización que en algún momento no generaba los dólares suficientes para importar los insumos y bienes de capital que necesitaba para producir. Ahora, como estoy yendo a explicar lo que vos planteás, el problema es que faltan dólares porque se extraen de la economía, no porque hay un problema de industrialización. De hecho, hay un problema de desindustrialización en la economía y se profundiza la escasez de dólares porque estos grandes grupos económicos lo extraen de la economía argentina por esa vía. Cada vez tenemos más superávit comercial que tiene que financiar lo que desequilibra la fuga de capitales desde el punto de vista externo. Entonces, yo decía antes que había mucha más crisis. ¿Cuántas caídas del Producto Bruto hubo en la economía argentina en los últimos 50 años? 20. 20 de los últimos 50 años. En esos 20 años, 16 hubo superávit comercial. O sea, las crisis se explicaban por la fuga de capitales, no como decían antes los estructuralistas, que era porque había incapacidad para importar. Claro, o sea, hubo caída mientras tenía superávit fiscal. Entonces, pruebas al canto de que no es el punto. El punto, a ver, si yo no hoy por hoy, digamos, si hay un proceso de desindustrialización, que es el último informe que yo leí producido por Cifra, ¿sí? Ese proceso de desindustrialización, que supongo tiene un movimiento espiral también, porque en la medida que se desindustrializa, eso genera un movimiento uniformemente acelerado, ¿verdad? Y esas crisis son cada vez más fuertes y cada vez hay menos. Mirá, me sucede hace un mes más o menos que cayó en mis manos una revista Selecciones de la revista que producían los Yankees para Latinoamérica. Había una edición que era latinoamericana. Si vos la hojeás, la cantidad de propaganda que hay de productos nacionales es infinito. Desde lavarropas hasta autos, hasta muebles, pero es propaganda de fábricas y fábricas y fábricas y fábricas de industria nacional, que compraban el espacio porque una revista que compraba la clase media o coleccionaba la clase media. Cuando vos mirás eso, pasás a tener alguna conciencia de la profundidad que tiene la desaparición de pymes y no tan pymes, ¿no? O sea, hay un proceso de desindustrialización que creo que es uniformemente acelerado y que hoy debe ser terrible. Lo que pasa es que uno no compara históricamente. Mirá, es tremendo históricamente porque uno ve que en el periodo 1976-2002 la industria cayó la producción en términos absolutos en un país que crece su población, cayó 10% en todo ese periodo. Ahora le voy a decir un dato que es menos conocido. Entre 2012 y 2024, porque el último año de crecimiento fuerte de la industria fue 2011, obviamente que por efecto principalmente de las políticas de Macri y Milei, en ese periodo donde se profundiza la nueva crisis industrial, la caída fue de 20 puntos, el doble que en el periodo 1976-2002, en la mitad de años. Estamos en un periodo muy acelerado y uno podría decir, bueno, pero esto pasa en toda América Latina, esto es lo típico que dicen, no, pero esto pasa en todos lados, es la globalización. Bueno, pero Argentina, respecto a América Latina, cayó su presencia en la industria de 14% a 7%, es decir, se desindustrializó más que América Latina. A ver, claro, de 14 a 7, el doble. Cayó la mitad. Claro. Y cayó la mitad. Y esto significa que Argentina, dentro de un
de un escenario mundial que obviamente es mucho más agresivo, competitivo y que promueve la desindustrialización, tuvo políticas que acentuaron ese proceso. Y de hecho creo que ese es uno de los principales elementos para pensar por qué en Argentina se desequilibra tanto la macroeconomía, porque esta es una obsesión que tiene buena parte de la ortodoxia y de muchos compañeros, lamentablemente, del campo nacional y popular, que es pensar, bueno, el déficit fiscal es el problema es el desequilibrio macroeconómico, pero el tema es cómo se llega a eso. Y se llega a eso porque se tiene una estructura económica mucho más desintegrada, que es este proceso de desindustrialización, y por efecto de eso, porque hay menos campos de inversión, se fugan capitales, y tenemos el triple de fuga de capitales en términos relativos al PBI que en Brasil, el triple. Entonces acá hay que reordenar las causas y las consecuencias. Tenemos problemas fiscales, tenemos problemas externos, pero ¿cuál es el elemento que la causa madre de todos esos problemas? Obviamente el gobierno plantea que la cuestión fiscal, 100.000 millones de dólares en este año fue el déficit fiscal, 400.000 millones de dólares fue la fuga en ese mismo periodo, es decir, es un problema mucho más grave. Y yo creo que en última instancia está en la estrategia de acumulación muy vinculada a la valorización financiera que se incubó en 1976, se desplegó en estos 50 años en todas las entrañas de la economía y la sociedad argentina, y que hay que ponerle un límite, hay que torcer ese rumbo, que eso es muy complicado, es imponer un nuevo patrón de acumulación, pero eso se hace generando una estrategia de industrialización y se puede. Miren, tenemos Vaca Muerta. Vaca Muerta puede ser un vehículo del saqueo, como es ahora. O puede ser un vehículo del desarrollo, como fueron los yacimientos que se descubrieron en Noruega en su momento, que generaron proveedores locales. En Argentina no ponemos contenidos mínimos locales a los yacimientos que entregamos a Vaca Muerta. Y esto es importante. Desarrollarlo un poquito más. Cuando decís, no le ponemos valor agregado, ¿a qué te referís? A ver, Vaca Muerta se concesiona a empresas, ¿no? Tecpetrol, todos grandes grupos locales, Pan American Energy, de Bulgeroni, Compañía General de Combustible Ornequian, etcétera, etcétera. Cuando reciben esos yacimientos, ellos tienen que comprar muchos bienes de capital, muchos insumos, servicios. Bueno, eso se está comprando mucho del exterior y se podría desarrollar proveedores locales, que podría desarrollar la industria. Por ejemplo, en bombas y válvulas que se producen en Argentina y que hoy en día se compra del exterior esos bienes. En estudios sísmicos, en software para petróleo y gas, en todo eso Argentina tiene capacidades, podría desarrollarlas y no las desarrolla. Entonces digo, hay eso y tantas otras actividades que si querés profundizamos en ejemplos, pero Argentina puede incluso en la globalización, incluso en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo, desarrollar la industria. Y creo que es el único camino posible para dos cosas que son centrales desde el punto de vista de una estrategia nacional y popular. Por un lado, darle mayor estabilidad a la macroeconomía, porque eso es necesario, conseguir dólares, todo eso en el mediano plazo se consigue consolidando estructura productiva, y por otro lado, para generar las condiciones estructurales que permitan una mejor distribución del ingreso y una mejora en los salarios, porque todos sabemos que si no crecemos y si no mejora la productividad va a ser difícil o se achica el campo de acción para poder dar la lucha sindical y de puja distributiva. Cuando hablamos de mejorar la productividad, siempre aclaramos en el programa, no se trata de aumentar la carga de trabajo, se trata de ver cómo se aumenta la productividad, que es absolutamente, no tiene por qué ser lo mismo, pero a su vez tenemos el 50% de los laburantes sin convenio, sin sindicato, sin vacaciones, sin obra social, sin aportes, ¿sí? Para poder llevar eso o transformar eso hay que tener un desarrollo sindical mucho mejor, una estrategia sindical mucho mejor, pero a su vez tiene que haber un desarrollo del mercado interno, porque si no resulta imposible, estamos a contrapelo de lo que viene sucediendo. Y si además el tema es no productivo, sino especulativo y de fuga, querido, estamos al horno. No, es así. No hay es mucho. Así. Y la economía popular tiene una parte de un nuevo mundo que deja fuera estructuralmente una parte de la sociedad, pero tiene fundamentalmente en Argentina una caída de la industria que genera este tipo de nuevos empleos por la vulnerabilidad que produce. El hecho de que se desintegra
la estructura productiva tiene efectos de este tipo que son más profundos que en otros países donde la desindustrialización se da por otras razones, ¿no? Como en los países centrales, que se da fundamentalmente por un agotamiento de nuevas tecnologías, por el hecho de localizar procesos productivos en la periferia, etcétera, etcétera. Bueno, es otro tema más. Sí. Que abre otra discusión, digamos. Abre otra discusión, pero sí habría, y esto no nos va a dar el tiempo de programa, pero tendríamos que hablar de esta cuestión de la economía popular, dedicar un programa a hablar de la economía popular, porque yo entiendo que hay mucho de realidad y hay mucho de mito y hay mucho de construcción ideológica interesada en esto, también en el campo, en nuestro propio campo. Los sindicatos tenemos mucho para decir alrededor de esto, porque una cosa es las consecuencias de una crisis y otra cosa, estas consecuencias indeseadas de una crisis, y otra cosa es instalar un modelo de pérdida de derechos como algo natural, ¿verdad? O sea, que creo que tenemos que generar ahí una discusión hacia adentro de nuestros propios compañeros y compañeras. No sea cosa que nosotros seamos aquellos que naturalicemos una situación desventajosa para los laburantes, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que ahí tendríamos que trabajar con datos, ¿no? Tendríamos que con cuestiones muy serias, digo, porque si no nos gana el discurso, nos gana un discurso del enemigo. Vos andás sin convenio, andá en negro, andá, que es la nueva forma de trabajar, ¿no? No sea cosa que compremos ese discurso. Y yo creo que no hay ningún elemento fáctico que justifique de ninguna manera o que pruebe de alguna manera que eso es el trabajo, la forma de trabajar del futuro, ¿no? Sí, yo creo que hay que desarrollar múltiples acciones. Yo decía, la industrialización es un eje clave. Otro eje clave puede ser generar diversos planes de empleo que generen oficios. En este mundo de inteligencia artificial es probablemente que los oficios se revaloricen. Nosotros sabés vos, Claudio, que en Cifra impulsamos hace tiempo la idea de un plan de forestación, que lo escuché, sí, digamos un plan keynesiano de la periferia, no podría decir, porque es con pocos recursos generar condiciones para impulsar el empleo a partir de la plantación de árboles en los costados de las rutas, de las cuencas, etcétera, que permita generar, digamos, la salida de planes sociales a planes con empleo y generación de oficios, mejor pagos, etcétera. Pero bueno, eso es una concepción absolutamente distinta, hay que dar muchas discusiones, pero absolutamente distinta a la de este gobierno, ¿no? En la cual el Estado es todo lo que hay que destruir, y en realidad nosotros lo que tenemos que pensar es cuál es la forma para que el Estado pueda cubrir los defectos que tenía anteriormente y potenciar con una mayor planificación todos estos problemas que tiene la economía argentina. Sobre todo planificación, sobre todo planes de carácter estratégico y la verdad, no tenemos que decir, bueno, esto sí, esto estaba así, pero no lo corregimos. Tenemos que decir qué es lo que queremos hacer. Porque si no, arrancamos siempre de reconocer, no podemos arrancar de reconocer el error una vez que ya pasó y entonces no nos queda otra. Digamos, lo que tenemos que hacer es generar una propuesta, una estrategia y poder hacer que la mayoría de nuestros compañeros y compañeras lo vea como posible, realizable y tenga un lugar para participar de esto. Ahora te agradecemos mucho la presencia, Pablo, y te estamos convocando para Economía Popular en algún momento. Bueno, no soy especialista, pero hago mi aporte. Sí. Bueno, usted no se vaya porque el programa sigue.
Para nosotros, desde el bloque del Partido Socialista, es muy importante esta actividad porque creemos en el potencial del desarrollo científico y tecnológico para un país. Creemos que ARSAT es un símbolo de lo que la creatividad, de lo que la inversión pública en ciencia y tecnología puede lograr. Una empresa que ha llevado conectividad a muchísimos rincones del país, que ha desarrollado tecnología propia que está a nivel de los países que tanto a veces añoramos sin mirar todo lo que tenemos en el nuestro. Y decir también que no es inocente la pretensión de este gobierno de intervenir en ARSAT, de quitarle fuerza, de hacer que ingresen otros y otras a tomar decisiones y correr al Estado del rol estratégico que tiene. Eso tiene que ver básicamente con entregar todo el capital que ustedes han construido y todo el conocimiento que han construido en manos de algunos pocos del sector privado. Desde el Congreso estamos trabajando junto a FOETRA en unas iniciativas. Presentamos la iniciativa obviamente vinculada a los derechos laborales y a la paritaria. Ustedes saben mejor que yo que han sido perjudicados en el desenganche de la paritaria con el sector privado, de compañeros y compañeras que realizan las mismas tareas o similares tareas que ustedes, pero están en empresas privadas, algo que nunca antes había pasado en cuanto a las luchas sindicales en el sector de ustedes, pero también estamos trabajando con el sindicato y con diputados y diputadas de otros bloques en un proyecto para brindar una alternativa que permita capitalizar a ARSAT, hacerla mucho más fuerte, mucho más federal y que realmente logremos que el país entero defienda lo que implica. Ustedes hacen un trabajo indispensable. Simplemente para terminar, decirles que cuando uno ve que Argentina es un país que puede poner un satélite en órbita y que Argentina es un país que puede desarrollar una empresa como ARSAT, que Argentina puede desarrollar vacunas, que Argentina y su sistema científico y tecnológico están entre los 5 más importantes del mundo, no puede más que pensar que somos un gran país y que si nos organizamos y defendemos lo nuestro, vamos a lograr que ese gran país realmente se desarrolle como merece y podamos llevar a cada rincón de la Argentina el desarrollo, la igualdad, la inclusión y los derechos que tanto falta. Muchas gracias. 18 años atrás, un debate, y hoy tenemos el mismo debate. Y creo, compañeros, compañeras, le pongo una cuotita nomás. Esteban es socialista, nos conocemos y nos respetamos hace un montón de tiempo, somos vecinos de la misma ciudad de Rosario, con todas las complicaciones que hoy tenemos en nuestra ciudad. Pero le quiero decir algo, este debate es un debate estratégico. En aquel momento el vocero de la creación de ARSAT era un diputado por Río Negro, Osvaldo Nemirosi, y dice que más allá de que en aquel momento se empezaba a hablar en la Argentina de la sociedad del conocimiento, de todo ese tipo de cosas, veníamos de aprobar la ley de software, poquito tiempo antes, de recuperar la educación técnica en septiembre del año 2005, de aprobar la ley de financiamiento educativo en diciembre del 2005, de pagarle al Fondo Monetario Internacional en enero del 2006, con un decreto firmado por Néstor Kirchner en diciembre del 2005. Y hoy estamos dando esta discusión. Y la discusión la damos en acceso y queriendo ser parte del desarrollo científico y tecnológico en un sector de avanzada. Lo hacemos también pensando en la soberanía de nuestro país y lo hacemos, para los más peronistas, a 50 años del modelo argentino, ¿no? Quizás, la última gran obra del general Perón, presentada un día difícil para los que somos peronistas, tuvimos un día difícil el 1 de mayo del 74, a la tarde fue más difícil que la mañana,
a la mañana se presentó el modelo argentino, porque era la apertura de sesiones ordinarias. Antes la apertura de sesiones ordinarias era el 1 de mayo y no el 1 de marzo, previo a la reforma del 94. Y Juan Domingo Perón, el modelo argentino, dice: ciertos sectores de nuestra economía han dependido y aún dependen de la importación de tecnología extranjera. Tal dependencia constituye en alguna medida un aspecto particular de dominación. Eliminar totalmente la importación de tecnología no constituye un paso próximo a lograr, pero sí debe ser reducida a lo estrictamente imprescindible. La sociedad que anhelamos para el futuro debe comprender que el problema científico y tecnológico está en el corazón de la conquista de la liberación. Ayer y hoy tenemos el mismo desafío, compañeros y compañeras, a defender ARSAT, a defender a la ciencia y tecnología nacional y a poner todo lo que haya que poner para que este modelo inclusivo de soberanía no se nos escurra de las manos. La importancia fundamental que tiene ARSAT en el desarrollo del país creo que está absolutamente demostrada, por un lado, por todo el conocimiento que se obtiene y que se ha obtenido en este tiempo, y también por toda la energía y dinero que se invirtió en el desarrollo del país. Lo que está diciendo la Constitución es que el Congreso debe empujar el progreso y el desarrollo de la Argentina, y que si es necesario crear situaciones preferenciales a través de estas normas especiales de tutela, privilegios o recompensa de estímulo, puede hacerlo. Esta cláusula está desde el origen de la Constitución. Yo creo que desde la perspectiva política, ARSAT no debe ser privatizada, pero desde la perspectiva jurídica, que es lo mío, creo que no puede ser privatizada legítimamente si no se cumplen las exigencias previamente establecidas por las leyes precedentes, con participación activa del Honorable Congreso de la Nación, con las mayorías así estipuladas. Varios diputados de extracción sindical, Sergio Palazzo de la Bancaria, Manrique de Lesmata, Pablo Carro, que también fue presidente de la Comisión de Comunicación hasta la última elección, apoyamos este proyecto. Para nosotros defender ARSAT es defender la soberanía nacional, es defender un patrimonio que es de todo el pueblo argentino, es defender un incipiente progreso hacia la búsqueda de la autonomía en términos científicos, tecnológicos, y es defender también un derecho de todos los trabajadores y trabajadoras que han contribuido a que esta empresa se convierta en una empresa de avanzada, a que tenga proyección en Latinoamérica y en el mundo, y a que sea motivo de orgullo para todos nosotros. Así que en el terreno legislativo vamos a estar codo con codo defendiendo este proyecto, y si hay que estar en la calle, como solemos estar los trabajadores, que somos la última trinchera para la defensa del patrimonio nacional, también lo vamos a hacer. Bueno, la práctica negocial que ha supuesto que desde siempre FOETRA negocia con ARSAT. ¿Y negocia en qué términos? En términos de la ley 1450, no de la ley del sector público. Y negocia a partir de un propio convenio colectivo que todos ustedes conocen, que rige desde el 2008, ¿verdad? Sí, convenio colectivo. Y por lo tanto, todas las negociaciones paritarias han sido a partir de ese convenio colectivo. ¿Y qué negociaciones? Las negociaciones que han tenido lugar en la actividad de las telecomunicaciones, que luego se trasladan a la negociación particular de ARSAT. Y ahí estuvimos a punto de cerrar ese círculo en relación al último trimestre del año 23. Faltó la firma, por las razones que fueran, cambio de gobierno y demás, y viene la nueva conducción, vuelvo a decir, la nueva conducción más que nada de jefatura de gabinete, porque la empresa dice: yo estoy dispuesto a
pagar los salarios que habíamos acordado, pero no me da la firma Jefatura de Gabinete. Por lo tanto, nos quedamos en esa instancia en donde para nosotros hay un acuerdo, ese acuerdo se plasmó en un acuerdo que replica lo que se pacta en la actividad de las telecomunicaciones y por una decisión administrativa, en este caso Jefatura de Gabinete, y por intento de aplicación, en este caso de una norma que, vuelvo a decir, no comprende o no alcanza a ARSAT, no se plasma en la aprobación para el pago. Algunos elementos entonces importantes tienen que ver con, efectivamente, es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, por lo tanto no es del sector público, pero no solo eso, sino que la propia ley de creación de ARSAT dice esta sociedad no se rige por las normas del procedimiento administrativo y no se rige por la ley de régimen de contratación del Estado. Es decir, expresamente la excluye, la blinda respecto de la incidencia que podrían tener todo el conjunto de normas del derecho administrativo. Por lo tanto, de nuevo, acentuamos el rol de carácter privado con muchas comillas, todos reivindicamos el rol estatal de ARSAT, pero en términos del régimen jurídico, para que se entienda, y para descabalgarnos de lo que significaría que esto nos rige desde el punto de vista de lo salarial el sector público. No, nos rige la negociación colectiva de nuevo de la 14250 que lleva adelante FOETRA desde los inicios. Pero además la propia ley de creación dice a los trabajadores de ARSAT se le aplica el régimen de empleo privado, la ley de contrato de trabajo y la ley, en este caso, de negociación colectiva. Pero además de todo eso, como ustedes también saben, tiene su presupuesto propio. Por lo tanto, no necesita del presupuesto de la Tesorería General para pagar los salarios. Por lo tanto, con todo ese conjunto de circunstancias, nosotros dijimos, bueno, esto es muy sencillo, lo único que falta es que se firme el acta como se firmó en las últimas 25 rondas negociales, por decir un número, en donde nunca sucedió nada como esto y por lo tanto lo acordado debía ser pagado. Todos ustedes han sido parte de algún modo del itinerario de reclamación, ¿no? Estuvimos en el Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo, estuvimos en audiencias ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulación del Trabajo, audiencias en donde la propia ARSAT vino y dijo, yo no tengo problema, miren a Jefatura de Gabinete, citamos a Jefatura de Gabinete 2 veces, no vinieron, y en ese contexto, en donde aparentemente se cierran todas las puertas, bueno, se empiezan a abrir las propias de la política, la presentación del proyecto por parte de los compañeros diputados, las propias de la continuidad de la acción gremial y desde el punto de vista jurídico, y con esto voy cerrando, las que podemos plantear en tal caso también acompañando todas esas acciones desde el punto de vista judicial. Así que lo que estamos trabajando es en una presentación en donde estamos justamente diciendo esto, no se está cumpliendo un acuerdo, no me pueden imputar ni invocar las normas del derecho administrativo, las normas que nos rigen son las normas del derecho privado, por lo tanto esto debe ser cumplido y lo único que faltaría es ese visado final que habitualmente hacía la Dirección Nacional de Relaciones Laborales de Jefatura de Gabinete y que hoy está trabado en esos términos. Vuelvo al principio, no solamente entonces transferencia de ingresos, sino la ajuridicidad. Es decir, no cumplir con las normas. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad y tenemos que empezar a hacer exigibles las responsabilidades de los funcionarios públicos. Hay responsabilidades de los funcionarios públicos que no, en este caso, cumplen con ese trámite final para la aprobación y pago del salario. Pero no parece que no nos debe tener demasiado sorprendidos. Este es un gobierno que está funcionando en buena medida desde los márgenes de la juridicidad y no por nada se mencionaba al principio el DNU 70 que es hoy también una avanzada respecto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que debemos dar también necesariamente batalla contra él. Como
como todos sabemos, hicimos movilizaciones, asambleas, fuimos a la Secretaría de Trabajo, se trató de llegar a funcionarios públicos. No hay nadie en este gobierno, o sea, todos te entienden, todos te dicen que sí, que tenés razón. Llegás a un punto, pero la decisión de resolver el problema no está. Nadie la toma, nadie da la cara de los que tienen poder de decisión. Con lo cual, entramos a buscar las variantes y en ese sentido, profundo agradecimiento a los diputados. Yo le agrego a los que firmaron el pedido de informe, que también firmaron Natalia de la Sota, firmó Mónica Fein, Margarita Stolbizer, más los compañeros que ya fueron nombrados, que es una ayuda importante, que esto tome un estado público en el Congreso, que se hagan los pedidos de informe. Por otro lado, estamos viendo, como decía Guillermo, la cuestión judicial. Acá el compromiso es seguir peleando hasta que esto se resuelva y tratar de mantener que no nos vacíen la empresa. Creo que este es el objetivo estratégico y tenemos que comprometernos a pelear por eso y aguantar, resistir hasta que podamos resolver, que le vamos a poner toda la energía. Creo que con esto podemos, por lo menos de mi parte, cerrar el planteo, ¿no? El compromiso a no desistir en esta pelea. Yo cargo mis cruces, yo levito por encima de las luces. Y todas las voces que hablan me seducen. Tengo claro a lo hondo que conduce. Yo cargo mis cruces, yo levito por encima de las luces. Y todas las voces que hablan me seducen. Tengo claro a lo hondo que conducen. Dejo que me usen y suena ratata, es otra ráfaga de fe disparada hacia ningún lugar. Se animará a buscar algo en esta ciudad, sin saber qué ni cuánta vida le puede costar. Y qué difícil disimular que somos sombras para desechar. ¿Con qué moneda vamos a comprar la entrada al gran teatro del enfermo intercambio social? La mercadotecnia de la nueva fama, un poder vencido que no puede nada. Un ruido blanco en cabezas cromadas, hasta captura de la realidad. No importa nada más que poder respirar. 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 No importa nada más que el pulso de mi verdad. No me hables de un mañana que no tengo claro cómo habitar el hoy. Decide que te salve ese don. Vamos a quemarnos igual ante los ojos rojos del sol. Vitamina, dopamina, golosina, adrenalina. Vitamina, dopamina, golosina, adrenalina. Ella y yo no somos lo mismo, no. No puedo seguir el ritmo, no. Todos los días se me ocurre lo mismo, mo. Estoy perdido en mi propio laberinto. Estoy moviéndome callado de los Charlie Chaplin. Esta vida va a dejarme como Janis Joplin. Solo sigo por pensar en la
Nos visita el ingeniero Diego Freiber, delegado de la Comisión Interna de FOETRA en ARSAT. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va Víctor Hugo y todo el equipo? Muchas gracias por la invitación. Esto merecería, qué sé yo, una cámara televisiva. Vamos a ver si podemos hacerlo, por lo menos para nuestras redes, porque se han venido con banderas y con todo. Cuente quiénes lo acompañan. Me acompañan mis compañeros de la Comisión Interna de FOETRA en ARSAT, somos todos delegados de la Comisión Interna. Y bueno, les agradecemos este espacio porque realmente lo que está sucediendo en ARSAT es grave y bueno, es un gusto poder darle difusión y que se conozca, ¿no?, lo que está sucediendo. ¿Y cuál es la pelea? En ARSAT, para quienes no lo saben, nosotros somos una empresa de telecomunicaciones creada en 2006, una empresa pública que contenemos distintas unidades de negocio. La más conocida en general es el área satelital. Pero bueno, también tenemos desarrollo de data center, red federal de fibra óptica, televisión digital, y cada una de estas áreas se encuentra desfinanciada, ¿no? Desde hace 1 año y medio están cortados los proyectos en cada una de las unidades de negocio y se produce, para no dar mucha vuelta, un vaciamiento de la empresa, como están sufriendo muchas empresas públicas. También está sucediendo esto en ARSAT, ¿no? Diego, yo veo ARSAT, leo, a mí me tocó hacer la transmisión en la televisión pública del ARSAT 1 y el ARSAT 2. Digo, ¿cómo pasamos de llorar de emoción porque lanzábamos satélite a tratar de que no la cierren y que no se sigan yendo profesionales tan capacitados? Totalmente. El año pasado se cumplieron 10 años del lanzamiento del ARSAT 1, este año en septiembre se cumplen 10 años del lanzamiento del ARSAT 2. Los puntos más altos de desarrollo tecnológico para nuestro país, satélites que siguen operando hoy en día con el 100% de disponibilidad, sin interrupciones, pero los cuales tienen una vida útil, ¿no? En 4 o 5 años esos satélites van a llegar al final de su vida útil, que está calculada en aproximadamente 15 años, y por eso la importancia de seguir desarrollando nuevos satélites que ocupen esas posiciones orbitales, ¿no? Que es lo que hoy en día se encuentra paralizado, y ahí corremos contra el tiempo. Cuanto más tiempo pase y los proyectos sigan paralizados, más riesgo hay de perder esas posiciones orbitales, para las cuales de hecho ARSAT fue creada, ¿no? En 2006 se creó para proteger esas posiciones orbitales, que si no en el ranking, digamos, de ocupación de esas posiciones, la ITU, que es el organismo internacional que los entrega, el siguiente, si nosotros no lo ocupáramos, sería Gran Bretaña, ¿no? Entonces entran un montón de cuestiones también geopolíticas acá en juego que es importante tenerlas en cuenta y por eso la importancia de ARSAT, ¿no? En 2015 éramos el 8º país del mundo capaz de tener tecnología para poner un satélite en órbita. Son casi, qué sé yo, ponele 150, 160, 170 países del concierto total de las Naciones Unidas que puede tener interés en poder tener ese servicio. Por lo tanto, era un bien exportable esa tecnología. Vamos a hablar en términos libertarios. Si es exportable, es guita. Dólares, bien. Pero también es soberanía. ¿Qué está pesando más para que el dato político que nos traes nos muestre que lo están matando, lo están desangrando? El dato de, puedo tener unos dólares, pero no me interesa porque es soberanía. Sí, exacto. Yo creo que va más por el lado de un preconcepto y un prejuicio de que las empresas públicas son deficitarias, no sirven, no funcionan. Y ARSAT es el claro ejemplo de que eso no es así. Somos el contraejemplo, ¿no? Porque ARSAT es una empresa superavitaria que genera dólares con la exportación de servicios satelitales, como vos bien decías, y al mismo tiempo con esos ingresos paga los sueldos. O sea, no dependemos de nadie más para que se paguen los sueldos de ARSAT, y sin embargo hace 1 año y medio que el gobierno no aprueba la paritaria, lo que produce un vaciamiento, ¿no? Y después, como vos decías, nuestros satélites tienen pisadas sobre la Antártida, sobre Malvinas Argentinas, sobre todo el continente americano, tenemos pisada en Estados Unidos donde damos servicio, entonces la importancia ahí también es muy grande, la soberanía territorial también se refleja como una soberanía espacial, ¿no? Hay un punto en el espacio que nos pertenece. Diego, me voy a poner en abogado del diablo. Sí. Gobierno, dice, pero es caro, yo contrato la empresa de mi ex mejor amigo Elon Musk, Interlink, me sale re barato. De hecho, en la Antártida están usando Interlink y por eso falla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Interlink, ARSAT, ¿qué le respondemos? Sí, en la Antártida las bases antárticas están conectadas a través de ARSAT. Desde hace mucho tiempo se conectan a los satélites que nosotros tenemos. Y yo creo que la principal diferencia es que en un caso la empresa pública genera ingreso de dólares
de divisas, que es un recurso totalmente escaso para nosotros y que lo necesitamos, y en el otro caso al revés, vos tenés que usar dólares para contratar ese servicio, y nosotros no solo conectamos la Antártida acomodada, por ejemplo, sino que conectamos escuelas, hospitales, municipios, todos los organismos del Estado, todo eso está conectado a través de ARSAT. Entonces, si eso para eso quisieran contratar un privado, requeriría el uso de dólares que no tenemos. Entonces, ahí es donde entra en juego la importancia, ¿no? ¿Qué reclaman ustedes concretamente ahora? Nosotros reclamamos que se sigan financiando y se retomen los proyectos tecnológicos en los que ARSAT trabajaba, que van a garantizar que se reduzca la brecha digital en todo el país, y para eso también es necesario que se retomen las negociaciones paritarias que hace un año que están congeladas. Hemos perdido el 25% de la planta de ARSAT, se ha ido con retiros voluntarios frente a sueldos que están congelados desde hace un año y medio, ¿no?